En la vida hay muchas formas de ver las cosas. En el campo, el modo de Calv, que activás cuando junto a tu semilla llegan nuevos híbridos. Más genética, asesoramiento, garantía de resiembra, FieldView y red de agroservices. Activa tu campo en el mejor modo. Sumá a Dengo y asegura tu cultivo libre de malezas. Encontrá toda la información de Calv en cultivio.com. Contactate con tu centro de soluciones Innova. Buenos días amigos, gracias por participar y por unirse a este panel de manejo del cultivo de sorgo dentro del Congreso de Maizar 2020. Nos pareció interesante tomar este desafío de intercambiar algunas ideas respecto del potencial que tiene el cultivo de sorgo y cómo a través del manejo se puede expresar este potencial y lograr buenos rendimientos y sacarle el mejor provecho a lo que es la genética que están brindando hoy las empresas y las condiciones que disponemos climáticas en Argentina. Como en todos los cultivos existe una brecha importante entre los rendimientos potenciales y los que se logran a campo, y esto en gran parte es debido a temas atribuibles a manejo, es decir, es algo que no depende tanto del clima, sino que depende también en muchos casos, por supuesto, de lo que uno puede hacer como ingeniero agrónomo o como productor agropecuario. Para tratar este tema, convocamos a tres profesionales de distintas zonas para tener una visión un poquitito más amplia, y también tratamos de que estos profesionales estén involucrados directamente en el tema de la producción. Los profesionales que van a participar en esto son Jorge Gorandi, de la zona de Arequito, el ingeniero Hugo Blanco, de la zona de Venado Tuerto, pero que también trabaja en Uruguay y en la zona del sur de Córdoba, y Gustavo Almacio, que es un referente del cultivo de sorgo en la zona sur de la provincia de Buenos Aires. En la primera charla que vamos a dar sobre el tema de manejo es del ingeniero Jorge Gorandi. Él es egresado de la Universidad Nacional de Rosario y tiene cursos de posgrado en Dirección de Agronegocios y Alimentos en la FAUBA. En su actividad profesional ha trabajado en producción de semillas en distintas empresas como Advanta, Seneca, ICI, Continental y actualmente Nucil. En su faz productiva, digamos, es partícipe de un emprendimiento familiar que está localizado en Arequito y donde desde hace varios años vienen realizando el cultivo de sorgo con muy buenos rendimientos. Así que vamos a disfrutar de la presentación de Jorge y de paso entonces para que él pueda contar lo que están haciendo con su familia con el cultivo de sorgo. Perfecto. Buenos días, Carlos. Buenos días a todos. Quiero agradecer a la comisión directiva de Maizar que me haya invitado a poder expresarles los trabajos que estamos haciendo en Arequito. El título de la presentación que voy a hacer es que es posible obtener altos rendimientos de sorgo en la zona núcleo. La zona en la que está situado el campo es en el centro sur de la provincia de Santa Fe, departamento Caseros. Esto es ruta 92, a 4 kilómetros de la ruta y a unos 10 kilómetros del río Carcarañá. Se trata de un establecimiento familiar, agrícola, con algo de ganadería. La superficie propia es de 300 hectáreas, con unas 50 a 100 hectáreas arrendadas.
consta de dos bloques de lotes, uno de 80 hectáreas y otro de 150 con instalaciones ganaderas, alambrados, donde se puede hacer una rotación con ganadería, y de 120 a 150 hectáreas de lotes que rodean al campo de 150 hectáreas, la mayoría de ellos arrendados, que no tienen ningún tipo de instalaciones, son campos que vienen en agricultura continua. La empresa cuenta con maquinaria para siembra y para pulverizaciones. Respecto al suelo, es un suelo de la serie Casilla, un argidol típico, de capacidad de uso en la mayoría del campo clase 1 y una parte, sobre todo donde ingresan estos lotes, donde va el sorgo, clase 2, subclase con erosión. El horizonte superficial es limoso y con 20% de arcilla, tiene unos 19 centímetros, y a los 27 centímetros de profundidad aparece un horizonte B textural. O sea, con este tipo de suelos, cuando caen los porcentajes de materia orgánica, empiezan a darse procesos de pérdida de porosidad, desagregación, y bueno, cuando se dan lluvias intensas se producen planchados y es bastante difícil penetrarlo con las raíces y almacenar agua también. La pendiente hasta donde está nuestro campo es moderada y una parte de él tiene una pendiente un poco más acelerada, y ahí es donde se da la fase con erosión. Acá les muestro el compilado de varios análisis de suelos de distintos años y los rangos de fertilidad que da ese compilado. O sea, estamos a la siembra de sorgo con aproximadamente 10 a 15 partes por millón de fósforo brai, 30 a 50 partes de nitrato, alrededor de 16 partes por millón de sulfatos. Materia orgánica oscila entre 2 a 2,6, y bueno, el pH es levemente ácido, estamos hablando de 5,5 a 6,4. Voy a tratar de hacer un poco de historia, refiriéndome a esta zona que es donde ingresó el cultivo de soja en Argentina. Es el segundo intento de introducir el cultivo. El primero había sido allá por 1909 y había fracasado. Es en esta zona donde entonces, a partir de la década del 70, comienza el cultivo, que se expande rápidamente. En esos primeros años se hace en siembra convencional, con laboreos. Incluso había, cuando se hacía soja de segunda, doble roturación, una para preparar el lote para el cultivo de trigo y otra para preparar el cultivo de soja. Así que se avanza en una degradación importante de la estructura de los suelos, se incrementan los problemas de compactación, empieza a ingresar a partir de los años 80 el tema de la siembra directa paulatinamente, pero estábamos en un problema importante que era no lográbamos hacer cobertura porque no teníamos cultivos que dieran buenas producciones de materia orgánica, ¿no? Es así que a partir de finales del siglo anterior comenzamos a revertir ese proceso, iniciando en los lotes que tenían erosión curvas de nivel, haciendo terrazas, y aquí ingresa el cultivo de sorgo para armar una rotación en esos lotes alejados del núcleo central del campo, donde trabajamos con sorgo, soja, trigo-soja, de nuevo soja, y quiero aclarar que todos estos lotes en general son de baja productividad para hacer maíz, o sea, no había otra alternativa y por eso recurrimos a este cultivo. Les voy a mostrar ahora los rendimientos de 13 campañas, desde el 2007-2008 hasta el año 19-20. El gráfico es sencillo, o sea, en el eje de las CIES están los rendimientos en quintales por hectárea. Por lo general se trata de un lote por año de aproximadamente 30 hectáreas. Esto es rendimiento en kilos secos llevados a 15% de humedad. Vemos que los primeros 8 años, en general,
no llegamos, estamos por debajo de los 8.000 kilos. Si bien el rendimiento no es alto, se cumple el objetivo del aporte de materia orgánica y empezamos a ver que detrás del cultivo de sorgo había una fertilidad residual que aprovechaba el cultivo siguiente de soja y que incluso duraba 2 años, o sea, el segundo año también se percibía. Respecto al año 15-16, se produce un granizo muy intenso, el día 18 de noviembre de 2015, que produce una pérdida de población. Y como en ese momento había que resembrar soja y otros cultivos, se decidió continuar con el cultivo de sorgo, que quedó realmente ralo, y ahí está la explicación del bajo rendimiento. Y bueno, los últimos 4 campañas, que es donde despegamos con el rendimiento, es un poco la historia que vengo a contarles ahora. Por eso aquí quiero comparar entre el cultivo de sorgo, el rendimiento está en las barras marrones, versus soja de primera, que está en la línea azul. Soja de primera es el resto del establecimiento, o sea, en general está en mejores condiciones que sorgo, porque va a mejores lotes, o sea, el lote en general va castigado a esos lotes que le decía que estaban fuera del establecimiento y que no tienen rotación con ganadería. Acá se puede ver, bueno, en primera instancia que el sorgo mantiene un rendimiento estable en estas 4 campañas. Segundo, en un año niña, que fue la campaña 17 y 18, el sorgo mantiene un rendimiento de 9.000 kilos por hectárea cuando la soja cae a 2.900 kilos. Bueno, y por otro lado, quiero destacar también que el año niño, que fue el 18-19, soja sube el rendimiento, pero sorgo pasa los 100 quintales por hectárea. Y un poco nos preguntamos ahora, ustedes se preguntarán, ¿cómo lograrlo? Bueno, voy a tratar de explicar cómo llegar a esto, ¿no? Primero quiero hacer hincapié en el tema de la planificación. El cultivo de sorgo, en este caso, siempre tiene antecesor soja. Nosotros tratamos de trabajar con siembra temprana, o sea, alrededor del 15 de octubre, antes de iniciar la siembra de la soja, hacemos la implantación del cultivo de sorgo. Le damos las mejores condiciones como cultivo agrícola, o sea, utilizamos una sembradora de granos gruesos a 52 centímetros y tratamos de obtener alta densidad, o sea, trabajamos con 180 a 200.000 plantas por hectárea, que son 180.000 a 200.000 panojas, porque prácticamente no hay macollaje con esta población. Para eso tenemos ajustado que sembramos alrededor de 250.000 semillas. Respecto a la elección de híbridos, bueno, primero tener en cuenta el tema del destino de los granos. En general, nosotros estamos trabajando con sorgo sin taninos, porque tenemos un aprovechamiento de grano partido para la siembra que está en el campo, y además hay un destino a algunos fabricantes de balanceados que son cercanos a nuestro pueblo, entonces la mayor parte va a venta en la zona y el resto se termina vendiendo a puerto. Y respecto al ciclo, estamos trabajando con ciclo intermedio largo, bueno, porque al hacer un cultivo anual o por año, estamos tratando de maximizar el rendimiento y por otro lado, queremos obtener un volumen importante de rastrojo, por eso vamos a ciclos, a híbridos de ciclo más bien largo con buen volumen de planta. Con esta siembra, el 15 de octubre más o menos de un ciclo intermedio largo, estamos con floración a los 75, 78 días, o sea, tenemos inicio de floración sobre fin de año y estamos cosechando primera semana de abril. Más o menos ese es el ciclo que estamos teniendo. Respecto al manejo del cultivo en sí, bueno, hay que tratar de obtener un buen cultivo. Hay varias operaciones que son importantísimas, caso la siembra, el control de plagas, la fertilización y, bueno, la cosecha. Respecto a la siembra, tratar de tener el suelo con muy buena humedad superficial. De hecho, en la zona las lluvias empiezan el 15 de septiembre más o menos, o sea que en octubre ya tenemos humedad como para poder sembrar. Usamos semilla tratada con Concept para poder aplicar graminicida y prestamos muy buena atención al tema de la regulación de la sembradora para llegar a tener esa población
alta que decía antes. Respecto al control de malezas, bueno, las más importantes son gramíneas, Digitaria, Quinocloa. Es muy importante tener el cultivo libre de malezas durante las primeras etapas de desarrollo, yo diría hasta quinta, sexta hoja, porque el cultivo tiene un crecimiento lento y no compite con la maleza en ese momento. A partir de ahí ya puede defenderse solo. Eventualmente, en cuanto a insectos, hemos tenido algunos ataques de pulgones, pero no todos los años. Y en cuanto a fertilización, estamos trabajando con una sembradora que tiene doble fertilización, por lo tanto aplicamos todo a la siembra, fosfato monoamónico entre 80 a 90 kilos y urea alrededor de 150 a 160 kilos. Respecto a, yendo más específicamente al tema de los herbicidas, nosotros estamos haciendo un barbecho bien temprano en mayo. Ahí aplicamos junto a un glifosato atracina y 2,4-D y dicamba básicamente para control de rama negra. Previo a la siembra hacemos la aplicación de glifosato con otra dosis de 2,4-D y como preemergente, ahí a mediados de octubre, como les decía, aplicamos la atracina y el graminicida que es el metolaclor. Y junto con él ponemos un insecticida como preventivo. Cuando usamos sorgo tolerante a imidazolinonas, reemplazamos el metolacloro por imacetapir. Respecto a los híbridos, como les decía, en 12 de las 13 campañas que les hablé usamos híbridos sin tanino por el tema del uso posterior del grano. En la última campaña recurrimos a un híbrido con tecnología iGrow. Y yendo al tema cosecha, es muy importante tener en cuenta, primero la oportunidad, básicamente si estamos trabajando con materiales sin tanino, es importantísimo no demorar demasiado la cosecha porque puede haber deterioro ambiental de los granos y además son los híbridos más apetecidos por los pájaros. De cualquier manera, si uno trabajaría con alto tanino, esto no sería tan importante. Y en el tema de regulación de la cosechadora, quiero hacer hincapié básicamente en el tema de, estamos trabajando con un volumen importante de grano, de hacer un corte bien alto, o sea, ingresar a la cosechadora solamente panoja, por eso necesitamos un cultivo muy uniforme para que el volumen sea el mínimo posible y además que no nos transmita humedad al grano. O sea, fundamental entonces el tema de haber podido implantar el cultivo con buena humedad, tener un cultivo uniforme y poder cortar bien arriba. Y bueno, para ir cerrando a modo de resúmenes, o de resumen, por lo que les decía antes, es posible obtener rendimientos altos en sorgo, a pesar de que el rendimiento nacional está en 4.000 kilos. Aquí estamos en este campo pasando los 9.000, e incluso si nos comparamos con algunos ensayos que viene haciendo una empresa semillera en nuestro campo y además algunos ensayos de AFA que también se hacen en el mismo campo, estamos bastante cercanos al nivel de rendimientos que ellos obtienen. O sea, estamos en un 80-90% del rendimiento que se obtiene en ensayos, o sea que creo que vamos por el buen camino. No obstante, hay tecnología y hay posibilidades de seguir creciendo. Respecto a la seguridad de cosecha, bueno, lo puse por el tema de que si uno optara por híbridos alto tanino, tiene posibilidad de, aún demorando la cosecha, de no perder grano. O sea, es uno de los cultivos que más tolera la espera en el campo. Si trabaja con bajo tanino, bueno, hay que acelerar el tema de la cosecha. En cuanto al margen, es un cultivo con buen margen, o sea, el paquete tecnológico del que les hablé cuesta aproximadamente $330, $350 en cuanto a 100 labores e insumos. Si le ponemos al campo un valor de $350, que son 16 quintales de soja, estaríamos en unos 700 dólares de costo, y con estos rendimientos el ingreso bruto estaría en alrededor de $900, o sea, nos da un margen interesante, tenemos un punto de indiferencia de alrededor de 70 quintales. Por otro lado, como dije antes,
el cultivo de sorgo está dando una fertilidad residual al cultivo de soja que le sigue en la rotación, o sea, al primer año se percibe un rendimiento que podemos medir en algún caso hasta de 15% más, y el segundo año ese rendimiento puede superar a los otros lotes de soja hasta en un 10%. Y para ir terminando, bueno, contribuye a mejorar la materia orgánica del suelo y a disminuir los procesos erosivos. Si bien esto no lo tenemos cuantificado, lo vemos, lo percibimos cuando vemos la estructura del suelo y cuando vemos que ya no tenemos una buena cobertura y no hay erosión manifiesta. Para terminar, quiero agradecer especialmente a mi hermano Daniel, que fue el que planificó y organizó todos estos cultivos, y a todos ustedes que me escucharon. Bueno, Carlos, eso era lo que yo tenía preparado. Bueno, muchísimas gracias, la verdad que salió muy bien, por lo menos se escuchó perfecto y en orden las diapositivas. La idea es que después, cuando terminemos las presentaciones, seguramente va a haber alguna consulta o algo que vamos a poder evaluar entre todos. Así que bueno, muchas gracias, Jorge. Pasaríamos al segundo orador, que va a ser el ingeniero Hugo Blanco. El ingeniero Hugo Blanco es egresado de la UBA, de la Universidad de Buenos Aires. Tiene cursados posgrados también en la UBA sobre el comercio exterior, agroalimentos y agronegocios. Tiene un posgrado en la Fundación Universitaria Iberoamericana en Planeamiento Estratégico de Empresas Familiares. Entre su actividad, yo lo conocí hace muchos años a Hugo como asesor del CREA María Teresa, para mí era histórico como asesor, pero además ha trabajado en la planificación, dirección de distintas empresas, fondos de inversión, y trabajando en Argentina y en Uruguay. Y bueno, actualmente Hugo es director de una empresa que es Sudamérica Land Sociedad Anónima, que maneja carteras de inversión, y también es presidente de una empresa que se llama Agricultura de Precisión, que brinda servicios de agricultura de precisión y asesoramiento respecto al tema de riego. Así que bueno, Hugo, te paso la posta y queremos escuchar, bueno, tus comentarios, tu experiencia con el manejo de sorgo dentro de lo que vos asesorás y planificás. Buen día a todos, muchas gracias, Carlos, y es un honor que me hayan convocado para este panel en Maizar, una empresa, una asociación que sigo de cerca y en la que estuve muy cercano desde su fundación con Johnny y con Agustina Avellaneda. Bueno, yo quería, el marco de mi presentación es tratar de dar una mirada estratégica a la inclusión del sorgo en los modelos de producción de las empresas. Y en una breve descripción, yo partiría de un modelo conceptual para este análisis, para bajar a tierra después en la inclusión en dos empresas bien concretas del cultivo de sorgo y por qué lo estamos incluyendo, para finalmente expresar algunas conclusiones respecto de estas experiencias. En nuestra mirada, nosotros empezamos la planificación estratégica de las empresas teniendo en cuenta la visión de los accionistas. Y en función de eso, elaboramos un plan estratégico bien convencional, que es atravesado por inicialmente una matriz en la que tenemos en cuenta las fortalezas y debilidades de cada una de las empresas y de los campos que estas empresas manejan, el contexto en el que se están desarrollando estos negocios, y eso da origen a los ejes estratégicos que finalmente desembocan en los objetivos de la empresa. Y esos objetivos terminan dando lugar y conforman lo que llamamos los modelos de producción. Estos modelos de producción tienen, y en esto quiero referirme ahora puntualmente y bajarlo a tierra, condiciones que nosotros evaluamos para la inclusión del sorgo en estos modelos de producción. Y para esto quisiera bajar a tierra dos modelos de producción bien antagónicos o bien contrastantes. Uno es una empresa de 4.000 hectáreas en la zona norte de Uruguay, en el departamento de Tacuarembó, y el otro una empresa en el sudeste de Córdoba de 7.000 hectáreas. El modelo de producción en la empresa de Uruguay
es un modelo de producción ganadero por las condiciones agroecológicas del campo, donde la agricultura le presta un servicio a la ganadería. Y en el caso de la empresa de Córdoba, que es una empresa de 7.000 hectáreas en el departamento de Marcos Juárez, es una empresa agrícola en la que el sorgo y la ganadería presta un servicio a la agricultura, o sea, dos modelos bien contrastantes. Para describir, en todas las empresas, en los dos campos, nos manejamos desde hace aproximadamente 10 años con ambientación. Todo el campo está ambientado para tratar de poder darle el manejo más adecuado a cada uno de esos ambientes. El campo de Uruguay es un mosaico de suelos realmente, donde existen y coexisten de manera muy cercana, aún en el mismo lote, profundos, suelos alomórficos, desde solonetas a solodizados y solots, en los que se puede hacer, en el mejor de los casos, arroz, y en otros directamente son nada más que ganaderos, porque están parte del año con una película de agua. Suelos aluviales, porque tenemos costa del Río Negro, profundos, muy fértiles, y hasta aucrisoles, que son suelos arenosos, profundos, pero de muy baja fertilidad, con pHs muy bajos, hasta con aluminio libre. En este contexto es que hacemos la producción, y por eso el modelo es ganadero, y donde la agricultura, con muchas dificultades, permite la inclusión del sorgo, y además, en el eje estratégico, en uno de los ejes estratégicos de esta empresa, el sorgo es una componente esencial de ese modelo de producción. En el caso del campo de Córdoba, que es eminentemente agrícola, los suelos son casi todos de serie. Lamentablemente la escala es muy grande como para poder describirlos, pero todo el campo es serie Leguizamón, pero en realidad cuando hicimos la ambientación nos encontramos con una variabilidad enorme, donde coexisten básicamente el 90% del campo son apludoles cénticos o apludoles típicos, y en las zonas bajas, que es donde destinamos y para poder aprovechar la ganadería, tenemos suelos alomórficos, desde solonets hasta solonets solodizados. En el caso del campo de Uruguay, tenemos pendientes de 1 a 6%, lo cual hace todavía más complicada la producción, y la fertilidad está bastante limitada en el caso de nutrientes esenciales como el fósforo y el potasio, con contenidos de alrededor del 5 al 7% de fósforo, y en el caso del potasio estamos muy por debajo de las 125 partes por millón, que sería el límite aceptable. En el caso de Córdoba, la fertilidad es realmente interesante, la vimos recuperando con un modelo de incorporación permanente de nutrientes esenciales como el fósforo, el azufre, por encima de las extracciones anuales. Como les decía, la idea de los modelos de producción tienen que, una vez descritos estos objetivos y los ejes estratégicos, ser atravesados por la variable de la sustentabilidad que nos proponen siempre los accionistas. Y esto desde dos miradas, desde la mirada ambiental y desde la mirada económica. Ninguna puede ser excluyente de la otra, porque en un caso estaríamos comprometiendo el futuro de la productividad en lo ambiental, y en otro caso estaríamos comprometiendo la subsistencia de la empresa en lo económico. Entonces, el sorgo tiene que hacer un aporte, mirado desde estas dos miradas, estratégico y virtuoso. ¿Por qué y qué le pedimos al sorgo en un caso y en otro? En el caso de la empresa de Uruguay, donde es, a nuestro modo de ver, un eje estratégico esencial, tenemos el aporte de fibra y el aporte de grano que hacen al modelo de producción. Es un modelo de producción de ganadería de ciclo completo, en el que tenemos cría, invernada y feedlot. Sin la presencia del sorgo, esto sería imposible. Tiene una mejor interacción con el ambiente, claramente, en todos los ambientes. El maíz es
prácticamente imposible de producir en esta zona por las condiciones agroecológicas, casi imposible de producir, contrastando con el sorgo y compitiendo con el sorgo. En los momentos en que lo hemos tratado de introducir, nos hemos encontrado con dificultades que llevan a que no lo podamos incluir, y bueno, últimamente, si bien hemos hecho intentos, la aparición de algunas plagas recientes, como Spodoptera cosmioides, que se suma a Frugiferda, lo hacen contra sorgo, no sé por qué, pero las plagas tienen preferencia por maíz y lo hacen prácticamente imposible de producir a un costo razonable. Por otro lado, consideramos que económicamente es mucho más sustentable. Estoy hablando siempre todavía de Uruguay. El costo de producción de un sorgo, nosotros usamos para el análisis económico el costo directo, el costo de oportunidad para que la empresa ganadera le compre el sorgo a la empresa agrícola en términos razonables. Con esto tenemos en Uruguay un costo de producción un costo de oportunidad para vender a la ganadería de $270 por hectárea, y en el caso del maíz, sin considerar todos los riesgos climáticos y los riesgos inherentes a la aparición de las plagas, nuestro costo de producción está en $370 y pico por hectárea, con lo cual estamos en $100 más el costo de oportunidad que en el caso del sorgo, y con un riesgo sobre esa inversión muchísimo mayor, que es un elemento a tener muy en cuenta. Teníamos en el pasado, en nuestro modelo de manejo, algunas dificultades para el control de las malezas. La aparición, de la mano del trabajo muy meritorio del ingeniero Vicente Trucillo, de los sorgos agro, la verdad que nos generó una solución muy interesante y que nos abrió las puertas para productividades muchísimo mayores a las que veníamos teniendo por las dificultades en el control de las malezas, básicamente de las malezas gramíneas anuales. Y en el caso de la calidad, la verdad que nosotros usamos, por las condiciones de producción, sorgos con tanino. Tenemos en nuestro modelo también una altísima dificultad para el control de pájaros en el norte de Uruguay, como en el norte de Argentina, es una limitante altísima, con lo cual usamos el sorgo doble propósito para producción de fibra, por un lado, que la verdad que nos hace unos aportes importantísimos de entre 40 y 50 toneladas de materia tal cual por hectárea, y en el caso del grano, lo hacemos todo en el formato de grano húmedo, cosechando con alrededor de 30 a 33% de humedad, porque si nos pasamos de esos valores donde ya empezamos a tener alguna pérdida por pájaros, la pérdida son enormes. En el caso de Argentina, pasando a este modelo, nuestro modelo de producción, como modelo empresario, es un modelo agrícola, donde la ganadería es un servicio a la agricultura. Y me refiero al servicio a la agricultura porque, como describí en la condición de suelo, tenemos alrededor de un 10 o un 15% del área que está ocupada por suelos alomórficos, de distinto grado de dificultades para el manejo, desde solonets, que son donde podemos implantar praderas de productividad interesante, hasta solots, donde por parte del año tenemos agua, entonces es imposible. Y lugares y la interfase donde nosotros, de acuerdo al análisis ambiental, hemos definido ubicar el sorgo, son esas interfaces entre los solonets de mejor condición y los suelos agrícolas de mayor productividad. En esa interfase compite claramente con el maíz. Y la variable de riesgo le agrega el último empujón para que prácticamente el maíz no tenga oportunidad de participar en esos ambientes, sí el sorgo, por las condiciones de adaptabilidad a ese ambiente agroecológico, y por otro lado por el costo inherente que se está arriesgando. Nosotros coincidimos con lo que decía Gorandi hace un momento, nuestro costo de oportunidad del sorgo en esos ambientes ronda los $350 por hectárea, y el maíz en esa misma condición, con un mayor riesgo de producción, está en los $470 de costo de oportunidad por hectárea.
y las productividades son muy similares. No me olvidé de comentar, en el caso de Uruguay nosotros estamos en producciones para esos ambientes que para nosotros son muy buenas, entre 5.000 y 7.500 kilos por hectárea, con un promedio en todos estos últimos 10 años de alrededor de 6.000 kilos. Y en el caso de Argentina, si bien no lo estamos haciendo de hace tanto tiempo, nuestras producciones, en el caso de la fibra, están en el orden de los 50 a 60.000 kilos de materia tal cual por hectárea, y en el caso del grano, estamos hablando de 7.000 a 9.000 kilos por hectárea, en ambientes donde el maíz puede llegar a competir en esos mismos valores, pero con una variabilidad interanual muchísimo más importante, y donde el riesgo del capital invertido es muchísimo mayor. Bueno, visto desde esta mirada, nosotros consideramos que el sorgo, en el caso de Uruguay, es un componente esencial de nuestro modelo de producción y nos está sosteniendo desde los dos aspectos que mencionaba al inicio, desde la sustentabilidad ambiental y la sustentabilidad económica de la empresa, le da impulso a resultados realmente muy importantes. Y en el caso de la empresa argentina, permite que hagamos uso de ambientes que son restrictivos para otros cultivos, generando una mejora de esos ambientes y haciendo un aporte virtuoso al resultado final económico de la empresa. Bueno, estos eran los comentarios que tenía. Les agradezco enormemente a Maizar nuevamente, a vos, Carlos, y a Vicente, que me convocaron para esta participación. Y todo esto que de manera conceptual acabo de comentarles, por el tema del tiempo, esclavo del tiempo, no lo puedo presentar de otra manera, pero tengo para las consultas o las inquietudes todo bien documentado, las ambientaciones, los resultados económicos y los resultados físicos del modelo de producción. Así que, bueno, muchísimas gracias y devuelvo la posta a Carlos. Bueno, muchas gracias, Hugo. La verdad que excelente, la presentación muy lindo del marco conceptual y la importancia, digamos, del sorgo, y sobre todo la parte, digamos, económica y el aporte que hace dentro del sistema, que es un poco lo que me olvidé de mencionar al principio. Es decir, si bien hablamos de manejo del sorgo, creo que lo que es importante es pensar que el sorgo es parte integrante de un sistema de producción y que en realidad tenemos que involucrar un poco todo el sistema, las rotaciones, como lo venían mencionando ustedes. Así que bueno, te agradezco mucho y pasaríamos a la exposición de Gustavo Almacio. Gustavo es ingeniero agrónomo, ha trabajado en desarrollo en algunas empresas de agroquímicos, etcétera, pero fundamentalmente es un productor apasionado del sur de la provincia de Buenos Aires. Él está viviendo en el campo y, bueno, para los que somos amigos de Facebook, todos los días nos está poniendo alguna cosa de lo que sucede en su explotación. Y dentro de lo que estuvimos hablando con Gustavo, bueno, es que cuando uno habla de sorgo, a veces parece que fuera una sola cosa, y en realidad es como que son varios cultivos de acuerdo al fin que uno le vaya a dar. Así que, bueno, no te quiero robar la charla, Gustavo, es parte simplemente como introducción de comentar lo que habíamos estado hablando, y te dejo para que hagas la presentación. Bueno, buen día, muchas gracias a la organización por esta nueva invitación. Yo estuve presente en el 2011, recuerdo, en el simposio de sorgo y maíz sorgo en Pergamino. Y también quiero aprovechar la oportunidad de esta primera foto de presentación para acordarme siempre de Alberto Chesa, que digamos que esta foto la sacó él en una de las reuniones que vino al campo y que más me entusiasmó con este cultivo, cuando yo no conocía nada. Lo que vamos a tratar de intentar de comentar es la inserción del sorgo en los sistemas de producción del sudeste de Buenos Aires. Carlos me pidió que hablara un poco de caracterización zonal, de los factores de manejo, fecha de siembra, fertilización, uso de sorgo, destino y resultado. Y como el sorgo es versátil y uno también lo tiene que hacer, tiene que ponerlo esto en esos 12-13 minutos. ¿Cuál es la caracterización zonal del sudeste de Buenos Aires, del área que más me desempeño, aunque también voy al sudoeste?
Suelos con buenos a muy buenos contenidos de materia orgánica, valores de 3 a 5,5%, generalmente bajo contenido de fósforo disponible, de 6 a 10 ppm, lo más común. Limitante principal es la profundidad efectiva, que está limitada por la presencia de tosca, lo cual hace que tenga menos capacidad de almacenaje de agua, los suelos, en función de la tosca, ¿no? Las lluvias anuales en esta zona son entre 300 y 900 milímetros, siendo el balance hídrico más negativo el mes de enero. Hay un corto periodo libre de heladas, de 150 días, del 10 de noviembre al 10 de abril, normalmente. Cultivos predominantes en la zona son trigo, cebada, soja, girasol y maíz. En general no se hace tanto sorgo granífero para cosecha. También ha habido problemas digamos, estamos muy lejos del puerto si bien estamos cerca de Quequén, no siempre ha habido recibo en Quequén. Y voy a hacer más que nada un énfasis en los sistemas mixtos, ¿no? Como hago acá en el Totoral. La principal limitante edáfica, como decía, es la presencia de tosca a una profundidad variable. Para los que no saben qué es la tosca, es un manto calcáreo, como se ve en esta foto. Fíjense el perfil de suelo que tengo que manejar, parecido a lo que podría ser, no sé, algún suelo de basalto en Uruguay, me imagino. ¿No? Perdón, se pasó. En algunos casos la tosca no es un impedimento total, pero sí alguna raíz lo puede superar, pero fíjense que, porque es una estructura un poco más granular, no tan de manto, pero que hace que, evidentemente, la capacidad de almacenaje de agua sea resentida. En esta zona, por el tipo de suelo, podemos decir que podemos almacenar 15 milímetros cada 10 centímetros de suelo. Imagínense con un suelo como el de la foto, estamos almacenando 60. Vamos a depender siempre del agua, de la lluvia, no tanto del barbecho. En el Totoral, donde estoy yo ahora, donde vivo, que es en el sudeste de Buenos Aires, en el partido de San Cayetano, tengo hecho, digamos, por el mapa de tosca del año 90, donde, fíjense, la mayoría de los suelos son entre 40 y 80 centímetros la tosca. Hay un porcentaje muy bueno que supera los 80, que puede ser, no hay impedimento, y una parte que está superficial, menos 40, un 27%. La principal limitante, como bien decía Carlos también en la introducción, es el manejo. Y la principal limitante de manejo es el control de malezas. En este caso es un caso clásico de que por el productor no lo ve, porque el productor puede llegar a ver esto cuando por ahí no anda el sorgo. Acá hay un problema de un chancho de una pasada de herbicida, y fíjense la diferencia, este es un sorgo fotosensitivo, que compite bien, pero fíjense, cuando de entrada tuvo gramíneas, acá está el problema. Y por eso es que para todos los tipos de sorgo es fundamental planificar con tiempo. Es muy difícil, yo le digo a la gente que asesora, decidir ahora qué lote va a sembrar de sorgo porque le queda cerca de la casa, por ejemplo. El control de maleza comienza el verano anterior, para que no haya, en lo posible, semillación de malezas gramíneas, que son las que más complican, a pesar de poder contar con herbicidas como metalocloro o acetoclor, pero que van a depender de la lluvia en el momento de la siembra. Entonces comienza el verano anterior, en los lotes agrícolas muy fácil, porque si hay soja o soja de segunda no va a haber, y en los campos agrícolas, ganaderos, yo muchas veces le digo a la gente, hagan un maíz RR o una soja que dé poco, algo que termine limpiando de gramíneas para poder hacer mejor el sorgo. Coincido también con lo que decía antes, que el sorgo es un excelente antecesor de soja. En esta zona yo tengo medido en el campo más 4,5 hectáreas que más de soja, cuando viene el sorgo, lo mismo que veía con lo que pasa cuando viene de maíz. Y además la soja le deja al sorgo lotes con menos problemas de malezas gramíneas, por lo cual son muy buenos socios. Principal limitante climática, en especial para el sorgo granífero, es el periodo libre de heladas, ¿no? Y termina siendo como un pescar, ¿no es cierto?, la latencia. No es una ventaja en esta zona como puede ser más al norte, porque puede ser que se termine el ciclo sin haber producido grano, ¿no? Como puede pasar con una carrera cuando hay un accidente y no se reanuda y termina con el pescar. Fertilización, respuesta moderada a fósforo en la siembra, hemos medido acá, muy buena respuesta a nitrógeno en dosis según cultivo. Fuentes usadas generalmente son Solmix, urea protegida, no usamos a la siembra, entonces no tratamos de usar algo teniendo en cuenta las temperaturas que no urea común. En sorgo granífero hemos tenido respuestas entre 20 y 30 kilos de sorgo perdón, por kilo de nitrógeno aplicado. Y cuando uno saca la cuenta que si en junio de 2020 un kilo de nitrógeno está a 60 pesos y un kilo de sorgo 9, claramente es rentable la fertilización de sorgo en estos ambientes, con nitrógeno. Fecha de siembra de fines de octubre a diciembre,
Atención cuando es para grano, ideal hasta fin de noviembre, no más que eso. Estos son los ensayos que hemos hecho en el campo, que hemos hecho reuniones de sorgo con la gente de la chacra de barro. Y acá la sumatoria de estreses puede ser letal para eso. Acá tienen el ejemplo de fecha de siembra tardía, densidad alta y falta de adecuada fertilización, nitrogenada puede dar un resultado de rendimiento igual a 0. Acá están las franjas del mismo material, sembrado con 2 fechas de siembra, no sé si ven el cursor, acá está sembrado, esto es un mes antes, un mes después, acá tiene cruzado un tratamiento de nitrógeno, acá está un poco mejor la explicación, cómo el 20 de noviembre contra el 20 de diciembre, con una pasada de UAN mejora algo, sí, pero fíjense cómo va a terminar cuando se suman todos los estrés y la siembra tardía. Directamente, nada. Puede arrancar muy bien, y esto es muy importante no solamente para el sorgo granífero, para cosecha, sino cuando uno piensa en diferido, de no pasarse de densidad. Usos de sorgo. En realidad, a propósito, puse usos de los sorgos, porque justamente el sorgo son varios cultivos en uno, con la diversidad genotípica que tenemos. Puede ser en esta zona para pastoreo directo con cría invernada, pastoreo diferido para vacas, silaje para arroyo, cosecha de grano húmedo, cosecha de grano seco. 270 días con pastoreo de sorgo, sí, es lo que trato de hacer acá. O sea, que todos estos meses están aprovechándose con esa enorme versatilidad que tiene el sorgo, ¿no? Desde enero, inclusive hasta septiembre. Arrancando con pastoreo directo, enero, febrero, marzo. ¿Con qué genotipos? Con sorgos tipo Sudán, o Sudán BMR, o fotosensitivo. Cualquiera de estos 3, o combinados, porque normalmente lo que uno hace parcelas, trato de sembrar los 3, no uno solo. Para arrancar con el Sudán, seguir con el Sudán BMR, y si se me pasa el fotosensitivo, sirve como si fuera un enganche con la cadena de diferidos. Pastoreo diferido, fotosensitivos, como decía, el enganche del fin de verano. Fotosensitivos BMR, para usarlo temprano, por el problema que puede tener de hueco. Azucarados, doble propósito, que doble propósito se dice en otra zona, acá sería un granífero ciclo largo, porque generalmente no llegan a cosecharse, si se dejaran para cosecha, y también los graníferos. Pastoreo con parcelas de avance frontal, ¿no? Acá estoy, esta es la ventana de mi casa, y como yo iba monitoreando con la aplicación no remota, sino que desde mi casa veía cómo iban avanzando las vacas de acá para acá, cada vez, acá están las parcelas previamente marcadas, ¿no? Marco las parcelas pasando de embalizadora y dejo al menos 4 parcelas preparadas. En el caso de sorgo con gran proporción de panoja, pago parcelas que duren solamente 1 o 2 días, porque si no la vaca cosecha la panoja y desperdicia mucho el resto. La producción de materia seca del sorgo para uso diferido, que he medido acá, entre 8 y 12.000 kilos por hectárea, unas 700, 800 raciones. Y con 20 hectáreas se pueden alimentar 100 vacas durante 150 días. Y para mí es un aspecto muy importante, porque cuando uno habla de ganadería tiene que ser más sencillo, más fácil, más aplicable. Y la ventaja que tiene el sorgo diferido, además de ser económico, es que uno, a lo sumo, el problema que puede tener es que le corten el hilo y se pase en otra parcela. Pero eso es muy importante cuando uno quiere ver la parte práctica también, y sobre todo la tranquilidad que da planificar a partir de lo que uno ya tiene. Después tendrá que, evidentemente, complementar con, como yo voy a decir ahora, con pele de girasol, ¿no es cierto? Como decía Darío Colombato, que con la ventaja que uno puede hacer una nutrición discontinua proteica, que le pueden poner esta dosis de esta cantidad, 1,5 kg de pele de girasol por día, pero día por medio. Es una ventaja. Así la vaca está contenta que tiene comida. En este caso es otra alternativa que empecé a probar hace un par de años, suelos con tosca para no tener problema de barro, pero sembrando muy baja densidad, tratando de que pase ese enero seco, y esto fue, por ejemplo, lo que pasa el 10 de agosto, ¿no? Como en este suelo con tosca termino teniendo un volumen que que hubiera sido imposible, pero en este caso es para diferido. No solamente para las vacas, yo también tengo producción ovina, las ovejas también van, y también dejo una parte de estos paredones que me sirve como al lado de una pastura, de una pradera de regras, para reparo de la aparición de las ovejas. Un ejemplo de rusticidad del sorgo, esto es un caso que me pasó una vez en Dolores. Fui al campo, ya estaba sembrado, estaba así el sorgo, en Dolores. El 27 de diciembre.
El 17 de enero, cuando fui de vuelta, siempre veía este monte de tala, estaba así. Yo pensaba, le decía, ya se va a mejorar. El 28 de enero no seguía sin llover, no se mejoraba, pero fíjense lo que pasó después en marzo del 2012, el mismo lote, y en mayo. En definitiva, de algo que parecía que estaba perdido, la tremenda posibilidad de recuperación que tiene el sorgo hizo que tuviera justamente, no lo pudo usar en el verano, pero sí lo pudo usar para diferido en el otoño, en el otoño-invierno. Bueno, sorgo granífero para cosecha, que ya mencioné algunas cosas. Los rendimientos alcanzables comparado con lotes de soja. Mirá que siempre puedo calcular más o menos lo que da la soja por 2,5 en esta zona. O sea, si da 30 quintales, que acá es un buen rendimiento de soja, 75 quintales de sorgo. He tenido rendimiento de sorgo acá de 100 quintales, ajustando manejo. No es nada que no se pueda alcanzar. Desde el punto de vista del sorgo seco partido como componente de ración, tengo una moledora, entonces todo el sorgo va procesado cuando tengo que usar para darle a los animales. Silaje de planta entera, sorgo doble propósito. Los rendimientos que hemos tenido del doble de los sorgos doble propósito y los graníferos son de 40 a 42 toneladas por hectárea. Y antes hacía fotosensitivos que rendían mucho más, de 50 toneladas, pero con muy bajo porcentaje de materia seca, y resultaba muy caro, por tanto dejé de hacer el silaje de fotosensitivo. En este caso está el silaje de sorgo en las bolsas con autoconsumo y a su vez la cosecha, el lote de sorgo para cosechar para alimento como grano. En definitiva es un viejo cultivo para una versión renovada. Este es el Falcon mío 66, pero que vino con iPhone. Y creo que hoy por hoy están entrando nuevas tecnologías también al sorgo, como esta nueva posibilidad del control de maleza con esta nueva tecnología. Y el gran aporte de carbono, y no solo en la parte aérea, sobre todo en la parte de raíces. Esto es antes un rastrojo de sorgo, y esto es un lote que vino de cebada, pero que antes tuvo sorgo. Acá yo tengo el campo de siembra directa desde el año 96, y con vacas pisándolo. Por lo tanto, el sorgo produce un efecto impresionante como descompactador de suelo. El sorgo, entonces, es un cultivo versátil, integrado a la rotación agrícola ganadera, para cuidar el suelo, por respeto a los que estuvieron y están. Mi viejo sigue estando, ahora está bastante joven, acá tenía 84, ahora tiene 87, pero le digo, viejo, ponete acá, porque esta foto la voy a usar siempre. Por suerte ahora se lo puedo, todavía lo tengo conmigo, así que lo podemos charlar. Lo que significa para nosotros la historia del campo viene de 1878, y yo no tengo hijos, no sé quién me va a seguir, pero la manera de pensar en cuidar el campo sigue siendo pensando para atrás, y quién sabe para los que van a venir. Así que bueno, Carlos, 14 minutos 7 segundos, no lo puedo creer, hasta acá llegué. No, yo tampoco, porque los conozco un poco, bueno, a vos más que a los otros, pero la realidad es que les quiero agradecer muchísimo. Las presentaciones estuvieron dentro de lo que yo tenía como expectativa, es decir, contar no lo que tenía que hacer desde una base teórica, de decir, che, el manejo del sorgo tendría que ser así, sino, como vos solés decir, también Gustavo, muchas veces de los errores, de las cosas que uno se equivoca, que hace y que va aprendiendo, y realmente está muy bueno lo de Jorge, digamos, en el sentido de varios años de rendimiento bien registrados, y bueno, en el caso de Hugo, realmente una visión muy empresarial. Creo que vimos de distintos lados el manejo del cultivo del sorgo, y bueno, agradeciéndoles entonces a los oradores. La verdad que han sido muy buenas todas las exposiciones, y han estado dentro de la expectativa que teníamos de poder mostrar buenos resultados del sorgo a través del manejo integrado dentro del sistema de producción y dentro del sistema no solo sustentable, como dijo Hugo Blanco, sino también desde el punto de vista de un cierre económico y de un aporte general del cultivo, de los distintos cultivos, como dijo Gustavo también, porque no es un solo sorgo, sino son distintos tipos de sorgo que se integran dentro de la producción agropecuaria. Seguramente va a haber muchas preguntas por ahí de los asistentes. Por un tema de tiempo, las preguntas las van a poder canalizar a cada uno de los oradores, porque los datos
de ellos van a estar en la opción que dice MySat Chat, donde ustedes van a poder canalizar todas las preguntas y si no, a través de la organización de MySat. Agradeciéndoles a todos el tiempo, bueno, nos veremos en otra próxima oportunidad. En la vida hay muchas formas de ver las cosas. En el campo, el modo de Calv, que activás cuando junto a tu semilla llegan nuevos híbridos, más genética, asesoramiento, garantía de resiembra, FieldView y red de agroservices. Activa tu campo en el mejor modo. Sumá a Dengo y asegura tu cultivo libre de malezas. Encontrá toda la información de Calv en cultivio.com. Contactate con tu centro de soluciones Innova.